una transmisión más del canal de YouTube del CIEG de la UNAM. Este día transmitimos la conferencia El derecho al cuidado, un desafío intergeneracional de la doctora Leticia Huerta, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y para comenzar, cedo la palabra a la especialista en el género en la economía por la Facultad de Economía de la UNAM y técnica académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Edith Ortiz Romero. Comenzamos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes presentando una conferencia que aborda un tema relevante, pero sobre todo muy importante, como es el tema de los cuidados. Los cuidados es una actividad que tenemos presente a diario. Aporta para el desarrollo económico de los países, también aporta al Producto Interno Bruto, pero sobre todo es necesario para el sostenimiento de la vida. Esta actividad la han realizado históricamente en mayor medida pues las mujeres. Por esta razón ha causado desigualdades y asimetrías. Estas desigualdades de género es importante analizarlas, revisarlas, sobre todo eh, enfocarnos en proponer actividades o algunas políticas para poder distribuir este trabajo, sobre todo de manera corresponsable. Para hablarnos más sobre este tema, tenemos como invitada a la doctora Leticia Huerta. Pero antes de eso, quiero decirles que este evento está enmarcado en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que en julio de este año la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó celebrar los 29 de octubre. De esta manera, la Universidad Nacional Autónoma de México ha invitado a todas las entidades académicas, dependencias universitarias a realizar alguna actividad para empezar a poner en el centro este tema de cuidados. El CIEG como instancia, como entidad que aborda estos temas sobre igualdad de género, pues quisimos realizar esta actividad como una de las primeras para poder empezar a discutir estos temas. Le agradecemos la presencia a todas las personas que están en el canal viéndonos y esperamos que sea de su agrado, pero sobre todo también que podamos escucharles, escriban en el chat y podamos estar interactuando. Bueno, pues le voy a dar la palabra a la doctora, no sin antes presentarla. La doctora Leticia Huerta Pence es socióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra en antropología social y doctora en ciencias sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Durante su formación y actividad profesional, ha trabajado sobre temas de vejez, envejecimiento, cuidados y género en contextos de vulnerabilidad desde la antropología médica. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es docente de la licenciatura de Psicología en la Universidad Iberoamericana en Monterrey y forma parte de la red de cuidados en México. Le agradecemos su presencia y le doy la palabra. Muchas gracias, Edith, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí este día, eh, escuchando pues mi presentación, que espero la disfruten. Ahí me avisen si la ven ya bien. Me parece que sí, ¿no? Bueno, voy a iniciar porque creo que tengo un tiempo limitado y espero tener oportunidad de presentarles toda la información que tengo preparada para ustedes. Como bien decía Edith, pues este es un tema muy relevante, ¿no? En términos económicos, en términos de igualdad de género, en términos de desarrollo. Una de las cosas que yo hago énfasis y he hecho mucho hincapié en mis investigaciones es incorporar pues a las personas mayores en toda esta discusión, ¿no? Por eso titulé esta charla o esta conferencia como un desafío intergeneracional. Y bueno, en primera instancia les voy a lo mejor ir diciendo en qué etapa se va a ir enunciando esta presentación, ¿no? Por un lado, sí me interesa mucho
discutir todos los desafíos sociodemográficos que son muy importantes para situarnos y entender la complejidad de este tema del cuidado. En un segundo momento vamos a desarrollar un poquito más, pues, cuáles son los actores principales, ¿verdad? Ya decía un poquito Edith que las mujeres son las principales actoras, ¿verdad? En esta encrucijada, ¿verdad? De cuidados, pero hay otros actores también relevantes y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y ya finalmente discutiremos un poquito lo que implica el derecho al cuidado, ¿no? Porque también es un tema que resulta central de todas estas discusiones del cuidado en la política pública, la corresponsabilidad y la igualdad de género, ¿no? Pero ahorita vamos a ver la relevancia tan importante que tiene, primero discutir, pues, cuál es la realidad demográfica, ¿no? Porque mucho se habla de los cambios demográficos, de las transiciones demográficas, pero bien a bien no sabemos cómo esta circunstancia va a impactar en el tema del cuidado. Y yo creo que es importante iniciar desde ahí, ¿no? Quiero decirles que justamente el año pasado la población mundial alcanzó los 8 billones de personas, ¿no? Que no es una cosa menor, ¿no? Hasta la ONU hizo, bueno, un gran hincapié, ¿no? En todo este cambio tan fundamental que ha tenido en las poblaciones a nivel planetario, ¿no? Ahora, alcanzar esta población de 8 billones, pues se dio en un lapso de 37 años, desde 1950. Entonces, bueno, es un crecimiento acelerado, hay varias discusiones ahí, porque aunque hemos avanzado mucho, digamos, en términos de cobertura en salud, que gran parte de esta cantidad de población responde, ¿verdad?, al acceso antibióticos y a seguridad social y a servicios de salud, pues también nos plantea un desafío, ¿no? Porque aunque hayamos llegado a esta cifra, las proyecciones y las tendencias nos dicen que este proceso también se tiende a alentarse y ahorita vamos a ver por qué, porque por regiones hay situaciones muy interesantes, ¿no? Que vale la pena revisar. Ahora, el tema del envejecimiento. Eh, Octubre es un mes muy importante no solo para el tema del cuidado, sino también para el tema de la vejez. El 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores, como ustedes saben, y bueno, todo el mes de octubre también se hacen muchas actividades en torno a este grupo poblacional. Y quienes nos especializamos en este tema de vejez y envejecimiento sabemos el impacto tan grande que va a tener el envejecimiento poblacional o el envejecimiento demográfico, pues en las comunidades, en las sociedades y en la misma familia y en la vida cotidiana, ¿no? De hecho, una de las cosas que más resaltamos nosotras, quienes trabajamos estos temas, es cómo vamos a ir transformando la forma de vincularnos y resolver pues, las necesidades más apremiantes, ¿verdad? Teniendo poblaciones pues envejecidas. Evidentemente, esto cambia por regiones. Ahorita vamos a ver un poquito cómo está por regiones, porque no es lo mismo América Latina que Europa, ¿no? Que ellos ya llevan un proceso de envejecimiento pues de mucho tiempo atrás, que por cierto les tomó entre 90 y 100 años llegar a ese proceso y en América Latina está yendo mucho más rápido. Pero bueno, es un tema muy relevante para pensar otras cuestiones, ¿no? De cobertura no solamente de cuidados, sino también de seguridad social. Y ahorita vamos a ver. 14% de la población mundial es mayor de 60 años, ¿no? Digamos, esta cifra a lo mejor no les resulta como muy abrumadora, pero viéndolo desde la esperanza de vida actual que tienen la mayoría de los países, pues esto nos dice que estas personas de 60 años y más muy probablemente llegan hacia los 90 o hasta más, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta implicación impacta mucho en las pirámides demográficas de los países y ahorita vamos a ver por qué. Hacia 2050, las personas mayores representarán el 25% de la población en México, ya un poquito situándonos en el caso de México. Y esto también va a impactar muchísimo. Digo, como ustedes saben, actualmente pues hay diversas acciones políticas, programas, ¿verdad? Como la pensión universal. Sin embargo, la cantidad de población que vamos a hacer, porque bueno, hacia 2050 muchos de nosotros y nosotros que estamos aquí viendo esta conferencia, pues vamos a ser las personas de 60 años y más, ¿no?
vamos a representar este porcentaje. Y esto pues va a implicar muchos desafíos pues para el Estado, para las familias, para nuestro bolsillo y para la sociedad en general, ¿no? O sea, un 25% de población no es cosa menor. Las vidas son más largas, actualmente por lo que les decía, hay muchos avances, la verdad es que es un logro y es una paradoja, ¿no? Que muchas veces nosotros reflexionamos sobre, bueno, qué estupendo, ¿verdad? Que las vidas sean las más largas, que seamos más longevos, pero también esto va a implicar, pues, algunos retos, ¿no? Unos retos muy, muy importantes, ¿no? Relacionado con lo anterior, lo que les comentaba un poquito, la población mayor de 80 años llegará a un 5% en 2050. Ahora, le repito, un 5% podrá ser algo no muy representativo, pero en términos de los costos, de las necesidades que tienen las poblaciones de 60 años y más, y no se diga del 80 años y más, pues esto va a encarecer, obviamente, pues a las familias, digamos, las necesidades se van a encarecer, van a aumentar y el sistema de salud no se diga, ¿no? Porque evidentemente un factor de riesgo de muchas enfermedades es la edad, ¿no? No por ser nosotros edadistas, ¿verdad? Pero sí es una realidad que a mayor edad pues mayor presencia de complicaciones de enfermedades crónicas, aumento de lesiones, de caídas, y esto pues obviamente pues va a implicar más carga, ¿verdad?, al sistema de salud y más carga a las familias. Esta gráfica a mí me gusta mucho empezar con gráficas porque esto como nos sitúa muy bien a cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? El tema poblacional a nivel mundial. Como se fijan, en 1770, perdón, bueno, la esperanza de vida no llegaba ni a los 30 años en varias regiones del mundo, ¿no? Para otras regiones era hasta 40 años. Pero digamos, todo ese desarrollo, ¿verdad? Y ese alargamiento de la vida, pues va a tener consecuencias, ¿no? Es algo que la verdad celebramos, pero al mismo tiempo nos invita a repensar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta cantidad de población que evidentemente pues va a requerir otro tipo, pues no solamente de servicios, ¿no? Ni de atención a la salud, también en términos de comunidad, en términos de recreación, en términos de relaciones familiares, en términos de relaciones intergeneracionales, que ahorita vamos a ver, ¿qué va a implicar? ¿Qué va a implicar que haya más personas envejecidas? Quizá ahorita no es muy visible porque no es una población, digamos, todavía representativa en México, ¿no? Aunque hay algunos estados que tienen un proceso de transición demográfica más acelerado, ¿verdad? Entre ellos Ciudad de México y también acá Nuevo León somos un estado que va como en ese proceso más acelerado. Entonces, bueno, esto va a implicar muchas cosas, ¿no? Muchos cambios. Ahora, ¿qué hay de la expectativa de vida? Ya vimos ahorita por regiones, pero ¿qué hay por país en esta expectativa de vida? Pues ha subido cada año, va subiendo la expectativa de vida. Como ven aquí en esta gráfica, pues México está entre los 75,2, 5, ahí va variando, ¿verdad?, por año. Eh, y hay países que evidentemente pues tienen mucha más esperanza de vida por, bueno, todo un tema que han trabajado muchos años atrás respecto al cuidado y la atención de su población mayor, como el caso de Japón, ¿no? Que es un caso como emblemático, ¿no? Que, bueno, también tiene sus matices, ¿verdad? Porque no todo es perfecto, pero bueno, digamos, es un país en donde su esperanza de vida pues es mucho mayor. España también, con el tema de la pandemia, la mayoría de los países disminuyó de 3 a 4 años su esperanza de vida. Ya ahorita en 2022, 2023, muchos se recuperaron. Y bueno, volvimos como a estar en la misma cifra de esperanza de vida, ¿no? Ahora, otro tema muy importante en el envejecimiento demográfico, ¿verdad? Es las tasas de fertilidad, ¿no? Y esto es muy importante porque todo esto tiene que ver, todas las edades estamos involucradas en estos reemplazos y estos apoyos que nos damos unas generaciones a otras, ¿no? Como es importante que haya personas en edad de trabajar, como es importante que haya niños, como es importante que haya personas mayores,
todos somos importantes, ¿no? Pero lo cierto es que el tema del reemplazo también ha sido un gran desafío de muchos países precisamente para que esta población de infantes crezcan, ¿verdad? Sean una población económicamente activa y sea esa población económicamente activa la que, digamos, sostenga todos los sistemas de pensiones y otras cuestiones que tienen que ver con la cobertura, ¿verdad? De la población mayor. Y este es un tema que pocas veces se analiza. El tema de las pensiones también a mí me encanta. No soy especialista en temas de pensiones, pero cada vez que me viene a la cabeza el tema, digo, qué necesario es ir pensando mucho más a fondo sobre qué va a pasar con el tema de las pensiones, viendo como todas estas diferencias, ¿no? Entre lo que la población económicamente activa y la población mayor, ¿no? Entonces, bueno, el número de hijos, como podemos ver, pues de dos, de la mayoría de las regiones 2.1, en África cambia porque, bueno, África es una situación muy interesante demográficamente porque actualmente es el continente más joven. Ellos tienen un proceso de transición demográfica muy distinto evidentemente por cuestiones que tienen que ver con la economía, con la pobreza, etcétera, pero son un continente muy joven, donde existe mucha más población en adolescencia, en edad de trabajar, que personas mayores. Entonces, bueno, esto también es como un dato muy interesante. Respecto a la feminización de la vejez, que también es un tema crucial para los abordajes de envejecimiento y para el tema del cuidado, porque bueno, como bien dijo Edith, pues las mujeres somos las que desproporcionadamente realizamos en su mayoría estas tareas, ¿no? Y no, lo dicen las cifras y bueno, yo que hago más investigación cualitativa, me doy cuenta que sí, las mujeres de las familias son las que absorben mucho más estas tareas, ¿no? Claro que hay hombres cuidadores, claro que participan, claro que sí está esa presencia cada vez más visible, pero bueno, en términos, digamos, estadísticos, sí, la mujer es la que, pues, digamos, desempeña más estas tareas. Ahora, en temas de envejecimiento, también las mujeres son las que, pues, digamos, vivimos más años, ¿no? Es a veces como una contradicción, ¿no? Porque a veces uno piensa, híjole, cuántas dificultades, cuántos obstáculos a veces tenemos las mujeres, ¿verdad? En la vida cotidiana, para el acceso a la educación, acceso a la salud, en términos de violencia de género, pero aún así la esperanza de vida en las mujeres es mucho mayor, ¿no? No es abrumadora, pero sí es mucho mayor y eso también tiene que ver con construcciones de género, ¿verdad? Aquí podemos ver hacia 2020 cuál es la expectativa de vida de mujeres de 65 años. Puse dos países y a nivel mundial, más bien tres países y a nivel mundial. Y bueno, vemos que la expectativa de vida en México es de 77.59 años. Ahí quédense con esa cifra anotada para que vean ahora el caso de los hombres. ¿Cuál es la expectativa de vida de 65 años y más? En los hombres, 60.48, mujeres 77.59. Entonces, bueno, es un porcentaje importante, ¿no? Y esto lo vemos en los estudios también, o sea, cuando hacemos estudios etnográficos o cualitativos nos damos cuenta que a pesar de las cargas de cuidado, a pesar de la carga de trabajo doméstico, de las dificultades que ya les comentaba, la mujer tiende pues a tener mayor esperanza de vida por muchas cuestiones. Algunas de ellas tienen que ver con mayor conciencia del autocuidado, ¿no? A pesar de las circunstancias hay más conciencia, sobre todo por un tema de cuidado hacia los demás, tienen que de alguna manera estar bien para cuidar y seguir cuidando a los demás, ¿no? Entonces hay un poco más noción sobre este tema. Y otro es que las mujeres tenemos como, bueno, y en las investigaciones la verdad es que se ve mucho, hacemos relaciones y vínculos, tenemos más redes de apoyo vecinales, de amistad, con la familia es mucho más fácil que tengamos mucha mejor relación en comparación con los varones. Bueno, y esto se ve también, esto impacta en el tema de la esperanza de vida. Obviamente tendrá que ver la genética, los hábitos de vida, las enfermedades crónicas que se tengan, etcétera, ¿no? Pero digamos, estos factores como más sociales también impactan en la esperanza de vida.
Y bueno, aquí se ve la diferencia ya como por los dos sexos en México, ¿no? O sea, que las mujeres sí realmente tenemos mucha mayor expectativa de vida. Ahora, como les digo, este envejecimiento poblacional tiene que ver con estas tres circunstancias, ¿no? El incremento de la esperanza de vida al nacer, que ya vimos, que estamos alcanzando pues cifras de 80, de 75, 80, 90 años y hasta más, dependiendo de la región y el país. Han aumentado también las personas más longevas, es decir, o sea, no solamente aumentan personas de 60 años y más, sino que de 70 y mucho más, hasta centenarios y más. Y está disminuyendo la población de 15 años, ¿no? Entonces, todos estos factores en una misma bolsita que producen, pues el envejecimiento poblacional de los países, ¿no? En México tenemos un 14% de esta población actualmente. Como les digo, pues va a ir subiendo hacia 2050 hasta un 25%. Entonces, bueno, hay que poner la mirada en el envejecimiento. Y esta es la pirámide poblacional actualmente, bueno, hacia en el 2020, perdón. Y bueno, hay una cuestión muy interesante en las pirámides poblacionales porque no es que se vaya a invertir la pirámide poblacional. La tendencia de este envejecimiento poblacional lo que va a hacer es que se va a hacer más chatita, digamos, o sea, los grupos poblacionales van a tener el mismo porcentaje, ¿no? Para que se invierta, bueno, necesitan pasar muchas circunstancias, ¿no? No solamente que haya pocos nacimientos, sino otras circunstancias. Entonces, la tendencia es que se achate, ¿no? O sea, que sea como cuadradita. Y esto pues va a ser muy interesante también, ¿no? O sea, no es que se invierta, sino que se achata. Ahora, unas proyecciones que también Coneval recientemente ha sacado es cómo va a ir creciendo esta población. Ya vimos que estamos en 14, 2050, 25, pero bueno, en términos de población, ¿verdad? De cantidad de población, aquí podemos ver ese aumento que hacia 2050 pues vamos a ver 60 personas, perdón, 33 millones, más de 33 millones de personas de 60 años y más. Y como les digo, pues ahí estamos metidos muchos y muchas de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener esto en consideración porque si vamos a estar en esa etapa, hay que prever que vamos a exigir, ¿verdad? Como ciudadanos, ¿verdad? Para poder solventar las necesidades de una población creciente, pues mayor, ¿no? Ahora, un poquito la discusión de todas estas cifras, todas estas gráficas que les presento es, pues, ¿cuál va a ser la capacidad real, ¿verdad? Y la necesidad, ¿verdad?, de servicios y recursos humanos necesarios, pues para satisfacer todas estas necesidades de esta población que crece, porque les digo, no solamente es celebrar el logro de mayor edad. Ustedes y yo sabemos que un adulto mayor en la familia requiere cierto tipo de atención, cierto tipo de cuidados. Si hay enfermedades crónicas, requiere mayor atención, medicamentos, terapias, citas médicas, etcétera. Si lo entrecruzamos con factor desigualdad, pues imagínense cómo se pone la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el desafío? Pues el desafío es enorme, ¿no? Y no solamente en la capacidad de satisfacer estas necesidades, sino a ver, ¿cuáles son las diferencias por región? Bueno, y hablando del tema de México, por estado, por municipio, porque ciertamente hay muchas diferencias, ¿no? O sea, no podemos hablar el mismo proceso de envejecimiento y la misma forma en que vive un adulto mayor en Ciudad de México que en Oaxaca, que en Sonora, que en Nuevo León, ¿no? Entonces, bueno, todos estos desafíos nos hace pensar que necesitamos más especialistas, más expertos que aborden esto. El tema de la vejez y el envejecimiento, digo, a lo largo de lo que he trabajado este tema, a mí me ha parecido un tema que desgraciadamente no es muy popular, no a mucha gente le llama la atención. Yo entiendo que también hay toda una cuestión ahí de no quererse ver proyectado en esta situación, pero la realidad es que como yo siempre les digo a mis alumnas, ¿verdad? Y en distintos espacios, es que pues la mayoría de nosotros vamos a llegar a envejecer. Ya estamos envejeciendo, todos los días envejecemos. Digamos, la mayoría vamos a llegar a la etapa de vejez, ¿no? Y con suerte muchos de nosotros hasta vamos a ser muy longevos, ¿no? De hecho, se dice también los especialistas en demografía, en envejecimiento, que
ya están naciendo los niños o ya nacieron los niños que van a tener más de 100 años, ¿no? O sea, y esto pues va a implicar muchos desafíos, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de necesidades de recursos económicos, de servicios de salud, etcétera, que van a estar una persona que vive 100 años. Muchísimo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues el tema financiero también es importante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en las poblaciones envejecidas? Porque ya hay evidencia, obviamente, como los decía en Europa, pues ya tienen todo un avance muy sustancial en todos estos temas. Y lo que se han dado cuenta, bueno, dentro de estos desafíos de poblaciones envejecidas en sus países es pues el tema de los cuidados de largo plazo, porque les decía, pues a mayor edad, mayor enfermedad y mayor necesidad de cuidados, muchas veces cuidados 24/7, muchas veces dependencia funcional, muchas veces otro tipo de lesiones que incapacitan a la persona y necesitan apoyo en sus actividades de la vida diaria. Entonces, bueno, esto es un cuidado que no es ni barato, ¿verdad? Ni sencillo. Y aparte no tenemos, en la mayoría de los países no tienen los recursos necesarios. De hecho, el BID hace poquito sacó un estudio precisamente sobre cuántos millones de trabajadores del cuidado se necesitan para satisfacer las necesidades de cuidado de esta población que va a requerir cuidados de largo plazo. Y especialistas en enfermería, cuidadoras, médicos, trabajadoras sociales, psicólogos, bueno, todo un equipo, ¿no? Y bueno, obviamente no estamos llegando pues ni al 5% de lo que se va a ocupar, ¿no? Ni lo que se ocupa actualmente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos desafíos y hay que empezar como a apuntarlos por ahí, ¿no? Ahora también este tema que les decía, no solamente, digamos, podemos dar respuesta porque hay esta ausencia, este déficit, ¿no? De especialistas y de trabajadores del cuidado, ¿no? Remunerados, estamos hablando de trabajadores del cuidado remunerados, ¿no? Precisamente por esto, porque pues obviamente si las pirámides se está achatando, ¿verdad? Pues va a haber menos gente que joven en edad de trabajar que va a poder, digamos, incorporarse, perdón, a esta fuerza laboral, ¿no? Entonces, imagínense, problema de envejecimiento, no hay población joven que asuma, ¿verdad? Estos trabajos, hay un desafío muy, muy, muy grande, ¿no? Ahora, también en los países con población joven, porque también es el caso de México, pues, les digo, nosotros no estamos, todavía no estamos en ese proceso, como vemos en muchas discusiones de otros especialistas en grupos distintos de población, como son las infancias o las adolescencias, nos damos cuenta que también tenemos desafíos en esos grupos. Por eso les decía que este es un desafío intergeneracional, porque ya vimos ahorita, bueno, el tema de las personas mayores. Ahora estamos viendo aquí que también, pues si hay una población joven donde no hay oportunidades, pues también hay necesidad de una inversión en recursos para que haya, pues no solamente acceso a la educación, también acceso a la salud y también una preparación para la vejez, ¿no? Porque esa población va hacia esa transición y a ese envejecimiento poblacional, ¿no? También si hay una tasa de fecundidad alta, que es lo que pasa, pasó en algunas etapas de algunos países, como por ejemplo China o la India, que ahorita es el país más poblado, pues también hay ahí algunos temas que hay que revisar, porque pues sí, puede ser que la tasa de fecundidad sea muy alta, muy buena, a lo mejor el tema del reemplazo no es un problema, pero el tema de sobrepoblación, el tema de recursos naturales, pues también ya está a tope, ¿no? Entonces todo esto de la demografía tiene mucho que ver, pues, con el tema pues, de la cobertura y el tema de lo que es viable para un país y para una sociedad. El tema de la crisis del cuidado, creo que responde mucho a todas estas circunstancias, ¿no? Quizá ustedes ya han escuchado sobre este concepto. Yo le añadí el tema de la atención a la dependencia y como una cuestión intergeneracional porque, bueno, es el tema que a mí me apasiona y es lo que más me gusta hablar, ¿no? De esta población. Pero ciertamente la crisis del cuidado, pues todos estamos metidos y metidas en esta bolsa, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Eh,
hacia 1950, toda la población, pues todos los grupos crecían como al mismo ritmo, ¿no? O sea, era como la tendencia en la mayoría de los países. Por eso todo ese boom económico, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el tema de las generaciones de los baby boomers, ¿no? Porque precisamente, sí, o sea, todos los grupos crecían como a un ritmo equilibrado, entonces, bueno, había gente joven en edad de trabajar, que pues había forma de trabajar, había pocas personas con dependencia, entre personas mayores no había tantas personas mayores, no había tantos niños, entonces, bueno, digamos, había un boom económico, ¿no? O sea, todo esto trasciende en términos económicos, ¿no? Pero ahora la tendencia es que están aumentando los grupos poblacionales de 50 años y más, o sea, son los que más crecen y más rápido, ¿no? Entonces, todo esto va a implicar desafíos de cómo nos vamos a organizar socialmente en torno, pues no solamente al cuidado, ¿no? Que es un tema central, ¿no? Sino en términos de seguridad social, como les decía, todo el tema de las pensiones, todo el tema medioambiental, de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Que hay que ir pensando. Esta tablita me gusta mucho, porque nos da cuenta, y déjenme decirles que sí es la primera vez en la historia de la humanidad que 5 generaciones, 4 o 5, ¿verdad? Dependiendo, convivimos simultáneamente. Y andamos por ahí, ¿verdad? Perdidos, pero todos estamos conviviendo. Seguramente ustedes conocen, pues si tienen la fortuna de tener a sus bisabuelos o hasta tatarabuelos, quizá, ¿verdad? Provienen de estas generaciones, ¿verdad? Que van mucho más atrás de la que vivimos actualmente. Pero toda esta confluencia, pues implica muchas cosas. Ya si al final les voy a plantear como unos desafíos importantes. Pero sí esto va a impactar mucho en el tema del cuidado, porque déjenme decirles que algunos hallazgos que yo he tenido también en investigaciones es la participación tan importante que a lo mejor no son las cuidadoras primarias, ¿verdad? De las personas mayores, pero sí participan en el tema del cuidado y esos son los adolescentes. Están ahí de alguna manera apoyando, ¿verdad? En este tema del cuidado y vale la pena repensar, pues, qué va a implicar esta convivencia intergeneracional, sobre todo en términos de cuidados, ¿no? ¿Qué es la crisis del cuidado? Ya vimos ahorita que es como que el envejecimiento demográfico, ahorita vamos a ver qué es la crisis del cuidado, cuáles son los factores que impactan esta crisis del cuidado. Bueno. Por un lado, pues el envejecimiento de la población, que ya vimos que es. También hay un tema de transformación de las familias, que hay que decirlo. Cada vez la familia nuclear, pues ya es más pequeña, ¿no? Son menos hijos, a veces los hijos se emancipan más rápido. Hay muchas familias que son solamente monoparentales o adultos mayores. Está el tema de las familias de la diversidad sexual. Bueno, hay una multiplicidad de situaciones, ¿no? De familias, de formas de familia. Y antes las familias, como ustedes saben, pues eran muy grandes, o sea, pensemos en nuestros abuelos, ¿no? O sea, tenían 12 hijos, 10 hijos y de alguna manera el tema del cuidado no representaba pues un conflicto porque, bueno, había 12 hijos y de los 12 a lo mejor 2 o 3 tenían la disposición y capacidad de cuidar al adulto mayor, pero ahorita con familias más reducidas, y este es un tema que a mí me gusta también como resaltarlo, porque no es culpa ni de las familias, ni es culpa del adulto mayor, o sea, es un tema de procesos que estamos viviendo como sociedad, procesos demográficos, procesos culturales, que están haciendo que el tema del cuidado sea más complejo y por eso la urgencia del Sistema Nacional de Cuidados y todas las estrategias que apoyan esto, porque la realidad demográfica, poblacional y social no va a ser, digamos, no vamos a poder satisfacerlos nosotros mismos por más voluntad y amor, que bueno, que eso, muchas mujeres y muchas familias están sosteniendo esto, eh, no vamos a poder, ¿no? O sea, por todo este tema de transformación, o sea, no es lo mismo pensar familias, les repito, de 12 hijos, de 7 hijos, a familias donde nada más hay un hijo, y familias muy diversas, ¿no? La incorporación de las mujeres al mercado laboral también, porque evidentemente en estas familias también pues las mujeres casi siempre eran las que terminaban pues atendiendo, ¿verdad? A su mamá, a su papá de 80 años o de 90 años, ¿no? Y lo vemos hasta la fecha. Yo tengo muchos estudios de caso ahí donde
todavía mujeres mayores cuidando a personas mayores, ¿no? Hay muchos casos de esos. Entonces, bueno, también las mujeres de las familias, digamos, pues nos estamos incorporando desde hace muchas décadas, al mercado laboral y obviamente, pues, digamos, este rol tradicional que se nos dice que debemos tener, pues no lo podemos cumplir porque pues estamos trabajando, ¿no? Y porque también hay un tema ahí de necesidades de los hogares, ¿no? En términos de recursos y tenemos que trabajar. Y bueno, esta rígida división sexual del trabajo, ¿no? digamos, produce todo esto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ahora, en términos de cuáles son las formas de resolución, ¿verdad? Que tienen las personas mayores con dependencia respecto a los actores que pueden sostener sus necesidades de cuidado, pues hay dos instancias principales, o es el informal o es el formal, ¿no? También el tema del cuidado, ¿no? ¿Y es la familia o son instituciones, ¿no? Ya sea privadas, públicas o la comunidad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la gran mayoría, porque de hecho, o sea, menos del 1% de la población mayor con necesidades de cuidados de largo plazo es atendida en instituciones geriátricas, ¿no? O sea, la gran mayoría de la población se atiende en la casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son? Pues las familias, son las hijas principalmente, la pareja, porque también hay muchos casos de cuidados entre la pareja, ¿verdad? A veces amistades, no es muy frecuente, pero también. Pero digamos, esta es como la red de apoyo del adulto mayor. Pero la realidad es que, pues, la Organización Social del Cuidado a la Dependencia la asume, pues, la familia y la mujer, ¿no? O sea, principalmente. Entonces, sí, este cuidado a la dependencia, como muchos otros tipos de cuidado, pues está feminizado y familiarizado, ¿no? Y la idea, pues, obviamente, de todas estas estrategias y esta agenda, ¿verdad?, de cuidados es precisamente desfeminizar y desfamiliarizar, ¿verdad? Pero la realidad es que así está en lo actual, o sea, así está en lo actual y eso es lo que hay que, pues, ir como rompiendo, ¿verdad? Desmontando en las familias, en las mujeres y en las personas. Ahora, también esta población de 50 años y más, de 60 años y más, también tiene otro tipo de participación en el tema del cuidado, porque muchas veces se dice, oye, bueno, es que las personas mayores solo son los receptores del cuidado, y no es cierto. Como ya les dije, hay parejas de adultos mayores que también atienden a sus esposas o viceversa, pero también hay adultos mayores y adultas mayores que no solamente cuidan a esta persona mayor, ¿verdad? Sino también atienden pues a sus nietos. Y esto tampoco está muy visibilizado ni registrado. Pero créanme que yo siento que es muy, muy importante el aporte que realizan las abuelas en el cuidado de los infantes, de los nietos, ¿no? Entonces, aquí está esta cifra que sacó la NACEM en el 2021 sobre el porcentaje de personas de 53 años y más que cuidan a niños menores de 12 años y es un 25%, o sea, yo creo que es más, pero digamos el registro así lo pone, ¿no? Y 18.4 que cuidan a adulto mayor, que también yo creo que es más, ¿no? Entonces, bueno, no solamente son receptores, sino también brindan cuidados. Ahora, ¿quiénes cuidan? ¿No? ¿Cuáles son las demandas y la oferta de cuidados? Hace como 2 semanas, una semana y media, salió la encuesta nacional para el sistema de cuidados, que le recomiendo la revisen porque está muy buena y la verdad es que sí es un avance muy importante para situarnos en, pues, cuáles son las necesidades, ¿no? De la población en México respecto a este tema. Y yo solamente le resalto algunas cosas que me llamaron la atención, que seguramente hay más. Pero fíjense, de la población del país, 58.3 millones de personas somos susceptibles de cuidados en los hogares, ¿no? Que no es cosa menor. 20 millones de personas adultas mayores, de las cuales más de 2 millones tienen alguna discapacidad o dependencia. Pero más alarmante es que 8 de cada 10 personas mayores no recibe atención en sus hogares. O sea, y no es que se vaya a la institución geriátrica, sino que no reciben ningún tipo de apoyo, ¿no? Y esto es alarmante, es un tema de derechos, ahorita vamos a ver por qué, que una persona mayor no tenga acceso ni siquiera a ningún tipo de cuidado, ¿no? Son 8 de cada 10 personas mayores que requieren el cuidado, ¿no?
Y finalmente las mujeres, pues sí, dedican en promedio 37.9 horas semanales, los hombres 25.6, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres siempre tenemos como, pues esas cifras mayores de cuidado. Y sobre la cobertura de cuidados por grupo social, es muy interesante porque en toda esta discusión del sistema de cuidados es, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir dirigiendo la atención, ¿no? Pues todos necesitamos cuidados, ¿no? Toda la población necesita cuidados. Son importantes los receptores, también son importantes quienes brindan los cuidados, pero vamos a ver en términos de cobertura cómo estamos actualmente. Pues lo cierto es que las personas mayores son el grupo que menos cobertura tiene actualmente. Entonces, hay que poner atención en este grupo poblacional. No significa que los otros no tengan necesidades, sino que, bueno, en términos de quién todavía tiene como más necesidad, pues sí son las personas mayores. Ahora, vamos a discutir por qué es importante frente a toda esta discusión que les he planteado, estos datos, estas implicaciones que tiene la crisis del cuidado, el envejecimiento demográfico, etcétera, pues qué implica el derecho al cuidado, ¿no? Que es una discusión muy importante en torno a lo que vamos a requerir como sociedad, ¿verdad? Y lo cual tenemos que demandar, porque pues, si no lo demandamos, nadie nos los va a otorgar, ¿no? Entonces, el derecho al cuidado es muy importante. Pero primero hay que entender, pues, qué es el cuidado, ¿no? Yo no les voy aquí a dar una definición global ni, ¿verdad? Porque hay muchas discusiones, hay muchas perspectivas, desde la economía, desde la sociología, desde la antropología también. Simplemente les voy a dar como pues una definición más genérica, ¿no? Que hemos construido pues en la red de cuidados en México, ¿no? Donde pues participamos varias actoras, ¿verdad? De distintos escenarios, ¿no? Desde la academia, el activismo, etcétera. Y bueno, tenemos esta definición que se le pueden agregar muchas más cosas, pero bueno, son actividades, procesos, vínculos que generan y sostienen diariamente el bienestar físico y emocional de las personas, de la vida humana y no humana, ya que somos seres interdependientes, indispensables para la reproducción de la vida diaria del mundo, ¿no? Esto es como una definición que hemos generado, pero hay muchas más, ¿no? Y que vale la pena también revisar. Y bueno, todo este tema de la organización social del cuidado, que es importante tenerla en mente para discutir el tema del derecho al cuidado, porque si no sabemos quiénes son los actores, ¿verdad? Que deben de participar y cómo deben de participar en esta cobertura de necesidades del cuidado, pues no vamos a saber qué le vamos a exigir a quién, ¿no? La familia tiene que participar, el Estado como principal actor también tiene que estar presente, el mercado también, o sea, las empresas, la iniciativa privada y pues la comunidad, ¿no? Que son actores muy relevantes. El cuidado, pues, tiene varias dimensiones donde podemos observarlo, pues tiene una dimensión material, evidentemente tiene un costo, ¿no? O sea, ningún trabajo de cuidados es gratuito, ¿no? Hay precondiciones del cuidado también que se tienen que satisfacer para que se brinden los cuidados, ¿no? Como el aseo del hogar, el trabajo doméstico, preparación de alimentos, la gestión mental, etcétera, ¿no? Tiene esta dimensión económica, tiene esta dimensión psicológica, afectiva, de interdependencia, de interrelación. Se da en el marco familiar o en instituciones y como formas, pues se da de forma remunerada, o sea, hay un pago o no hay pago para esa actividad. Pero digamos, esta es como pues una forma sencilla de entenderlo. Ahora hay una discusión muy interesante en la región de América Latina. Bueno, a mí me gusta recuperarla porque la verdad es que pues las uruguayas y las argentinas han sido pues la verdad es iniciadoras, ¿no? De todo este gran empuje que ha tenido la agenda de cuidados en la región. Claro que en México también, pero digamos, tienen una postura muy interesante y lo que ellas plantean es la necesidad de que tengamos una agenda regional, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo las necesidades de cuidado en un contexto de privación y desigualdad que tenemos en América Latina que en Europa o Canadá, ¿no? O Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos otras necesidades que atender y un rezago, ¿verdad? De muchos años, ¿no?
Y hay dos concepciones que les quise poner aquí, porque van mucho de la mano del tema del derecho al cuidado. Por uno, el de Karina Batiani, y que ella plantea que hay que reconocer todos estos cuidados como un componente central del bienestar, ¿no? O sea, todo esto, no solamente como un componente esencial para la reproducción de la vida, para la sostenibilidad de la vida, sino como un componente de bienestar. Si no recibimos cuidados, no estamos bien, no podemos salir a nuestros trabajos, no podemos hacer las cosas que más nos gustan, nos apasionan. Entonces, bueno, el tema de los cuidados es muy importante, es un componente central del bienestar, pero también es una alternativa económica desde el feminismo, ¿no? Que esto también es muy importante y yo creo que es una cuestión que debemos de seguir desarrollando porque ante estos cambios que les planteaba y estas grandes demandas que va a haber, necesitamos pensar la economía de otra forma, el trabajo de otra forma, las relaciones humanas de otra forma, porque no va a ser viable sostener la vida si seguimos con los modelos actuales, ¿verdad?, de desarrollo y los modelos económicos actuales, ¿no? Entonces, esta propuesta es muy interesante. Y de Pautasi, que también es, pues, la pionera y la iniciadora de toda esta concepción del derecho al cuidado, ella plantea que no solamente es un derecho, el cuidado es una necesidad y es un trabajo, ¿no? Y esto obviamente cuando ya dices es una necesidad y es un trabajo, pues ya implica pues que tengas que revisar también desde otras dimensiones, pues lo que va a implicar regularizar, visibilizar, remunerar, cubrir, ¿verdad? Las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, todos estos conceptos son muy potentes para demandar todos los requerimientos que vamos a necesitar. Ahora, ¿qué implica el derecho al cuidado? ¿Qué implica ya en términos más prácticos, no? Porque hay mucho desarrollo, ¿verdad?, sobre el tema. Que el Estado sea el que garantice proporcionar las condiciones necesarias para atender pues las necesidades del cuidado de la población, ¿no? De toda la población. O sea, el Estado sí tiene que ser el actor central de esta provisión de cuidados, ¿no? Ahora, no solamente que las garantice, hay toda una serie de procesos y mecanismos que se tienen que seguir para que esto se aplique, ¿no? Ver cómo se logra este reconocimiento, cuál es el alcance de este reconocimiento. Tiene que haber estándares para garantizarlo, formas de medirlo también, que se cumpla también, y sin duda pues también indicadores, ¿no? O sea, el derecho al cuidado ya implica tener pues todo un aparato, ¿verdad?, de revisión de qué va a implicar el cuidado y esta cobertura, ¿no? Y eso es algo muy fundamental que hay que tener en cuenta, ¿no? Y algo también sumamente relevante, no es nada más tener esta cobertura y tener pues todos estos mecanismos para que realmente se lleven a cabo, sino que promueva la igualdad de género y la redistribución de estas responsabilidades del cuidado, ¿no? Entre mujeres y hombres y entre todos los actores de la sociedad, ¿no? Y entre todas las generaciones, que mucho tenemos que hacer ahí. Hay algunos, yo les puse dos nada más, pero hay otros instrumentos o marcos regulatorios en derecho internacional o en derechos humanos, perdón, donde se visibiliza toda esta incorporación, ¿verdad?, del derecho al cuidado. Está la CEDAW, que bueno, obviamente plantea ahí, aporta muchísimo en la discusión del derecho y esta distribución y esta igualdad de género, pero en esa parte fundamental, en el artículo 11, ahí se incorpora toda esta exigencia que se hace hacia los estados, ¿verdad?, para proveer de servicios sociales y de apoyo, ¿verdad?, principalmente a las mujeres, ¿no? Para que puedan, digamos, incorporarse al mercado laboral y que tengan una participación activa y pues que ejerzan su ciudadanía, ¿no? Porque ese es un tema central de la justicia sobre el cuidado, ¿no? Y también hay herramienta que es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que pues, es una convención que recientemente México
ratificó, es del 2015, pero en diciembre del año pasado la ratificó México. Y ya también en esta convención, aunque es de personas mayores, también ya incorpora este tema de la necesidad de proveer, construir sistemas de cuidado y atención a la dependencia con perspectiva de género, y que se respete la integridad física y mental de la persona mayor, ¿no? Y también de la persona cuidadora, ¿no? Yo les puse un pedacito del artículo 12, pero en ese artículo en específico sí plantea toda esta discusión. Entonces, bueno, para que todo esto se ejerza, necesitamos ver, ¿verdad?, cuáles son estos mecanismos que ya existen, ¿verdad?, estos marcos regulatorios que ya tenemos. Bueno, está también los de discapacidad, los de derechos de infancia, que también dialogan, ¿verdad?, con toda esta propuesta de empujar este sistema de cuidados, pero bueno, yo les planteo aquí dos para revisión. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones que hacen falta? Porque sin duda todo este marco, ¿verdad? Pues también tiene todavía algunas deficiencias, algunos retos, ¿verdad? Que no se están atendiendo. Algunas de las cosas que hacen falta, ¿verdad? O que ocurren, ¿verdad? En esta deficiencia es que se enfoca mucho en el tema de la familia, ¿no? Que lo cual no está mal, pero muchas regulaciones que ya tienen muchísimo tiempo operando se enfocan mucho en la familia, y también pues la familia, como dijimos anteriormente, pues ya es mucho más diversa y tiene otras implicaciones y se relaciona de forma muy distinta, ¿verdad? En la sociedad, ¿no? Tiene un papel muy diferente, ¿no? Otro tema que también hace falta regular, y esto a mí me parece muy importante porque también afecta a las personas mayores y creo que sobre todo más a ellas, es la falta de reconocimiento de enfermedades también en el tema del cuidado, ¿no? Y del derecho al cuidado, porque no hay un reconocimiento, o sea, no tenemos para empezar en México un sistema de cuidados de largo plazo tampoco, ni programas de cuidado de largo plazo. O sea, también esa es otra deficiencia, ¿no? Que habrá que discutir y habrá que incorporar de alguna manera en toda esta propuesta del sistema, porque digamos, tradicionalmente todo el tema de cuidados de largo plazo se ha visto mucho desde la perspectiva geriátrica biomédica, entonces habrá necesidad como de, bueno, ver qué hace falta. Pero bueno, volviendo al tema de las enfermedades crónicas, no hay un reconocimiento de que también este tipo de padecimientos que a veces son temporales, a veces no, o estos problemas de salud discapacitantes o incapacitantes, pues no tienen esta cobertura legal, ¿no? Para respaldar las necesidades. Y cuántos casos no sabemos nosotros y nosotras de accidentes, por ejemplo, u otras enfermedades que no entran, ¿verdad? Y no tienen este marco de protección. Tampoco hay como un marco muy, digamos, que realmente impacte en tema de corresponsabilidad, ¿verdad? En el tema de las licencias, ¿no? Hay un desbalance en las licencias parentales, ¿verdad? En términos del cuidado. Y también que mucho del acceso a la seguridad social, los servicios de salud y otros tipos de servicios, pues están condicionados a que uno sea trabajador formal, y quienes no tenemos un trabajo formal, no, quienes no estamos en ese escenario, pues quedamos fuera de todo cobertura, ¿no? Entonces el derecho al cuidado va a implicar una cobertura para todos, para todas, ¿no? No importando, pues, si tienes una familia, o cómo esté tu familia, si estás trabajando o de forma independiente o no, si tuviste una enfermedad temporal, etcétera, ¿no? Cubre todas estas necesidades. Y un poquito a manera de cierre, para no tomar más tiempo, creo que estoy a tiempo, eh, decirles que pues todos necesitamos cuidado a lo largo de nuestra vida. O sea, el tema del cuidado, como decía Edith, pues es tan cotidiano, tan imperceptible, ¿no? Pero todos lo necesitamos y todas a lo largo de nuestra vida. Otra cosa también interesante para reflexionar es que pues habrá momentos para dar y recibir cuidados. O sea, seguramente pues la mayoría de nosotras y nosotros pues recibimos cuidados de nuestra mamá o de algún familiar, etcétera, o cuando nos enfermamos, etcétera, pero también va a llegar un momento donde nosotras y nosotros, o a lo mejor ya,
estamos brindando cuidados. Entonces tenemos que tener mecanismos donde sostengan toda esta actividad y este trabajo que es tan importante para la sociedad. Y hay una concepción muy, muy interesante de Nakano Glenn, que es una investigadora americana que ha trabajado este tema, que dice que el cuidado puede definirse de manera más simple como relaciones, porque sí, son relaciones. Cuando uno hace investigación cualitativa, te das cuenta que lo más relevante, claro que es importante medirlo, claro que es importante valorarlo, es muy importante. Pero el tema interpersonal, el tema relacional en el cuidado también es muy relevante y no hay que perderlo de vista, porque eso es lo que nos mantiene día a día entre generaciones, ¿no? O sea, todos de alguna manera hemos recibido y brindado cuidados a nuestros hermanos menores o a nuestros abuelos o abuelas, etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo de cuidados intergeneracional. Y como discusión final, ahora sí ya final, yo planteo que pues cualquier sociedad justa tiene que garantizar que todos tengan dignidad en la vejez, dignidad en el tema de los cuidados, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les decía, muchos de los que estamos viendo esta conferencia, en 20, 30 años vamos a ser ese grupo poblacional. Y si nosotros no demandamos derechos para los adultos y adultas mayores de ahora, pues no nos van a tocar condiciones muy, muy favorables, ¿no? Ahora, no es fácil y pues no es barato, porque no es barato. O sea, todo este tema implica un financiamiento que también es una discusión que están haciendo las especialistas en el tema, ¿no? Todo esto plantea preguntas también sobre la justicia intergeneracional. Eh, por ejemplo, pues, ¿a quién le vamos a destinar más recursos desde dónde vamos a empezar a hacer las políticas, desde las infancias, desde las vejeces, con las cuidadoras, con quién empezamos, ¿no? Eh, los jóvenes pueden ser capaces de generar ingresos, todos somos capaces, pero lo cierto es que, y lo vemos ahorita, ¿no? O sea, en México es impresionante también cómo el tema de la pensión universal muchas veces está sosteniendo las familias de los hijos de las personas mayores, ¿no? Ya sea por este recurso o ya sea porque tienen una propiedad y las generaciones más jóvenes no contamos con ese tipo de, ¿verdad? De propiedades. Y esto pues también implica pues una discusión importante, ¿no? Eh, Debemos de preguntarnos, ¿verdad? Razonablemente, ¿quién debería costear todas estas necesidades de cuidado? Y como, bueno, les decía anteriormente, pues el Estado debe de ser el garante, ¿verdad? El que principalmente eh, distribuya de forma más equitativa y de provisión, ¿verdad? Con servicios, acciones, ¿no? Tiene que haber una distribución intergeneracional de las oportunidades, porque también los jóvenes, los niños, los jóvenes y los adultos necesitamos, ¿verdad? Oportunidades, ¿no? Pero también necesitamos cobertura de cuidados, ¿no? Entonces, pues este es un tema que pues es de toda la sociedad y de todas las generaciones. Y bueno, yo cerraré ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia, por esta conferencia, por esta información que nos acabas de aportar tan importante y necesaria. Bueno, pues como nos hemos escuchado, pues esta discusión, este tema de los cuidados, pues es una demanda, ¿no? De la lucha feminista, en la cual anteriormente, pues lo que se buscaba era el reconocimiento de los cuidados, ¿no? Posteriormente se buscó que fuera valorado esto como un trabajo, ¿no? Y actualmente, pues estamos en esta parte que nos menciona la doctora, en el sentido de reconocer el derecho del cuidado, pero no solamente, como lo vimos a lo largo de esta conferencia, pues no solamente es el derecho a ser cuidado, ¿no? También el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado, que son tres vertientes muy importantes que tenemos que tener presente porque, como ya lo ha mencionado la doctora, pues a lo largo de la vida vamos a estar en diferentes ciclos y estos ciclos intergeneracionales son donde existen estos desafíos, ¿no? Tanto para una sociedad
también para las familias, para la comunidad, pero sobre todo también en la medida que el Estado pueda ser garante de estos derechos. Como mencionaban en algunas charlas, también discusiones de la ONU, de ONU Mujeres, es como un tema en el cual debe de dejar ser solamente en el ámbito doméstico, donde tiene que estar ese tema del cuidado y tiene que trascender a un espacio público, ¿no? Para que sea discutido y para que sea en esta medida, pues, una necesidad en la cual se vea como un derecho humano, ¿no? Tanto en el ámbito de que todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar esta actividad. Bueno, pues hay muchas vertientes en las cuales podemos discutir, en las cuales podemos tener más información. No sé ahora si hay alguna pregunta y en lo que vemos, si en el público tiene alguna pregunta, pues a mí me interesaría un poco, Leti, que nos hables, sobre todo en esta parte de que, bueno, pues hay muchos desafíos. En México, ¿cómo se ha avanzado? ¿Qué acciones, qué políticas? Podemos ir hablando de que hay, pues ahora sí que acciones concretas que van abordando este tema de cuidados. No sé, es en el tema de envejecimiento, que es tu tema de expertise, si hay algo que en lo que podamos decir, bueno, el Estado mexicano está trabajando sobre esto porque hubo, como tú bien lo dices, porque tiene que haber demandas, ¿no? O sea, no solamente surgen como espontáneamente estas políticas y acciones, pero hay algo que podamos decir, bueno, en México hay esto, hay una ley, alguna institución, el sistema de cuidados, ¿qué nos puedes decir que se ha hecho en nuestro país? Por favor. Sí, Eddie, pues yo pienso que ha habido más avance en el tema del reconocimiento, o sea, el tema del reconocimiento empujado por las feministas, las académicas, sociedad civil, ¿verdad? Estos grupos que demandamos, ¿verdad? Este reconocimiento y esta valoración. Y sin duda, pues gracias a ese empuje es que se han realizado acciones, ¿no? O sea, tenemos también pues el tema del reconocimiento constitucional en la Ciudad de México, ¿no? Que ese también es un avance muy importante. Pero para mí lo más, y bueno, el tema que les decía de la Convención Interamericana, que también que México haya ratificado, pues ya es un instrumento que nos puede servir para demandar otras cosas, ¿no? Porque pues ya es un tema de derecho internacional que en teoría debería de acatarse, ¿verdad? De implementarse. Yo lo que pienso es que las acciones están desarticuladas, o sea, ciertamente hay programas y acciones, ¿verdad?, en temas de vejez y envejecimiento, o sea, creo que sí hay programas. Sin embargo, el tema de cobertura es insuficiente, ¿no? O sea, y yo creo que otro desafío ahí es que las personas tampoco conocen bien a bien hacia qué entidad acercarse, ¿no? O sea, como si hay apoyo o no hay apoyo, lo desconocen. Y yo creo que pues el mayor avance y que es importante porque sí, el tema económico trasciende mucho, sobre todo cuando son hogares envejecidos, o sea, el tema del apoyo económico es muy importante, pero las acciones en términos de cuidado yo siento que estamos avanzando, pero hay muchos desafíos, o sea, el desafío de la articulación, el desafío de entender el tema de la desigualdad también, que es importante. Y es un tema complejo, a mí se me hace un tema así como muy complejo porque las necesidades de las personas cuidadoras también son muy importantes, que son las que están sosteniendo todos los días agotadas. Ayer justamente tuve una entrevista con una persona cuidadora, ¿verdad? De su mamá y ciertamente yo sentía en la conversación, ¿verdad? En la entrevista que tenía con ella, la desesperación, ¿no? De que realmente el apoyo se ve muy lejano en muchos casos, ¿no? Entonces,
tenemos un gran trabajo que hacer como sociedad civil, como especialistas en demandar, y yo creo que lo más importante es que esté pues legislado, ¿no? Porque solo así se van a empezar como a caer en cascada otro tipo de acciones, ¿no? Avances hay, sí hay muchísimos, o sea, muchos foros de discusión, pues todas las herramientas que han salido últimamente, ¿no? O sea, la ENACIC que les comentaba ahorita, o el MACU, el mapa de cuidados, o sea, estamos como en este momento de reconocimiento y con acciones a lo mejor todavía no muy como contundentes, pero estamos caminando hacia allá, ¿no? Esa es como mi opinión. Muchas gracias. Sí, pues es muy complejo. Realmente, pues vamos poco a poco buscando medidas, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte, en este piso en el que estamos, como bien comentas, todavía no falta mucho, ¿no? Y hay muchas vertientes, muchos matices que hay que tocar en- para que las acciones lleguen a ser políticas y hasta este punto, pues lleguen a legislarse. Sin embargo, como hemos hablado, en la vida cotidiana, en el día a día de las personas, sobre todo de las mujeres. ¿Qué acciones pueden ellas emprender? O sea, ¿cómo puede repartirse este trabajo, hacer estas actividades? eh, Porque existe, más allá de cualquier discusión académica o cualquier, este trabajo, yo le llamo trabajo, se tiene que redistribuir. Por ejemplo, como tú nos comentabas en la encuesta nacional del sistema de cuidados, es un instrumento, una herramienta que nos dice que las mayores cuidadoras pues son las mamás, las hijas, como las nietas, las mujeres, ¿no? ¿Qué, eh, qué, ¿Cómo puede redistribuirse este trabajo? ¿Cómo las mujeres pueden redistribuir este trabajo en su vida diaria? Híjole, pues es una gran pregunta. Y yo lo que pienso es que este tema de la justicia en la redistribución de la corresponsabilidad también es un tema de derechos básicos y de ciudadanía de las mujeres. En la medida en que las mujeres desde temprana edad, y por eso todo este tema intergeneracional toma más relevancia, porque en la medida de que las niñas desde la infancia tengan esta garantía de que van a acceder a todos los derechos, ¿verdad? Que tienen que acceder, eso va a garantizar a mediano y largo plazo que puedan decidir, ¿verdad? Qué tipo de actividades y hacia qué le van a dar más peso, si a su vida profesional, si a la familia, etcétera. Pero si desde niñas no tienen ese acceso garantizado, si el Estado no les garantiza acceso a educación, a salud, muy difícilmente cuando lleguen a una edad donde por las normativas de género, tengan que decidir, va a ser muy complicado. O sea, esto viene desde las infancias, o sea, desde que se garantice y se equiparen los derechos de mujeres y hombres desde el nacimiento, ¿no? Eso por un lado, que a mí se me hace muy importante. Por eso el tema es de curso de vida, o sea, es un tema de curso de vida, es un tema de ciclo de vida, de cómo las mujeres necesitamos derechos desde el día uno, para que eso haga que estas tareas no lleguen como un balde de agua fría donde, híjole, pues ya no me quedo de otra más que cuidar a mi mamá, más que cuidar a los hijos, y luego, bueno, el Estado no tiene servicios necesarios y adecuados para mí, etcétera, ¿no? Otra cosa es que, pues también, además de esa garantía de derechos de ciudadanía de las mujeres, pues es un tema cultural, ¿no? Y el tema cultural es más difícil de mover, ¿no? O sea, va a tomar mucho más tiempo, pero por eso también la educación es importante, o sea, también todos este tipo de foros,
de pláticas, de conversatorios, de conversaciones son muy importantes para ir, ¿verdad? Socializando todo este tema, difundiendo todo este tema y lograr ir moviendo, ¿verdad? Estas estructuras tan pesadas que tenemos en torno a la desigualdad, ¿verdad? De género. Y por último, pues el tema legal, o sea, el tema jurídico, o sea, ese tema también que les decía, o sea, necesitamos acciones como simultáneas, ¿no? O sea, una acción de curso de vida, ¿verdad? En materia de derechos y ciudadanía de las mujeres, un tema cultural que puede venir desde la educación y el tema, pues, legislativo, ¿no? O sea, y sin duda, pues, el tema económico y bueno, un montón de acciones que se tienen que hacer simultáneamente, pero creo que lo primero sí es algo que constitucionalmente se puede demandar, ¿verdad? Para que, pues, esto no termine siendo un destino para muchas mujeres que realmente pues terminan cuidando porque fueron cayéndose en el transcurso de su vida, en el curso de su vida, pues el acceso a ciertos derechos, ¿verdad? Y eso, digo, la verdad es que es muy, muy importante de erradicar. Sí, así es. Y pues es muy valioso lo que nos acabas de comentar, ¿no? O sea, desde el día uno, asumir eh, que pues se necesitan estos cuidados, ¿no? De todas las personas. Y agregaría ahí también asumir que desde, desde el día uno, o sea, no somos las mujeres, que justamente tú lo comentaste en tu conferencia, que sabemos, siempre vamos a tener presentes que pues si los hombres participan, están ahí, ha aumentado esta participación, sin embargo, si la carga recae mayormente en las mujeres. Entonces, desde el día uno, también tener como culturalmente, socialmente, tener y poner ese chip de que también desde el día uno las mujeres no somos las únicas responsables de tener, atender y asumir estos cuidados, ¿no? Porque sí se tiene que redistribuir precisamente por esta necesidad que todas las personas tenemos. Eh, pues bueno, en este sentido, me parece muy valioso entender que los cuidados van a depender de las necesidades de acuerdo a las condiciones de las personas, los países, las zonas en las que habitamos. No hay ahora sí que una sola medida que pueda, tiene que haber medidas que pues puedan llegar y subsanar, pero también atender todas las condiciones de las personas, ¿no? Porque sí hay muchos tipos de cuidados que se necesitan. Mencionaste también sobre los tipos de familia, etcétera, ¿no? Y esto es como a nivel general. Un tema que ahora sí que nos trae aquí también, que es importante, pues, es las instituciones de educación superior, ¿no? Y las instituciones de educación superior, viéndolas y mirándolas como una institución en la cual aquí hay personas que vienen a ejercer algo que es estudiar sobre, pero también hay personas que trabajan, entonces es una institución donde puede estos derechos del cuidado, pues, son requeridos, son necesarios, y mirarse y empezar también a tomar medidas, precisamente como comentaba anteriormente, porque hay temas que han sido relevantes y en las cuales se tienen que tomar medidas urgentes, como es el tema de la violencia de género. Entonces, actualmente un tema que se tiene que traer hasta a las instituciones de educación superior es el tema de los cuidados. En este sentido, Leti, yo te quiero preguntar, ahora sí que en un núcleo tan pequeño, porque ahora vemos, lo vimos en tu conferencia, en los países en general, también Latinoamérica, ahorita nos acabas de hacer un comentario sobre México, pero en las instituciones de educación superior también hay esta necesidad. ¿Cuáles medidas tú piensas o qué temas, cómo se tendría que empezar a abordar este tema en las instituciones? Uno puede ser desde la academia, pero también desde lo que estamos llevando esta plática también a lo cotidiano, ¿no? Y sí,
pues también preguntarnos y también si nos puedes hacer un comentario sobre eh, ahora sí que las autoridades, qué es lo que tendrían que ver para iniciar y tener este tema presente como un derecho laboral, como un derecho estudiantil, para poder ir, pues sí, hasta cierto punto compatibilizar el trabajo remunerado y también la actividad estudiantil que se realiza aquí con este tema de cuidados que se tiene, pues ahora sí que se queda en casa, ¿no? Sí, pues fíjate que ahorita que te escuchaba, a mí se me ocurre que una primera, digo, el papel de las instituciones educativas es muy importante y más de las universidades, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que la conquista de derechos de las mujeres no debemos de subvalorarlos, ¿no? O sea, yo creo que todos los días son buen día para resaltarlos, ensalzarlos, ¿verdad? Y seguir haciendo lo mejor que podemos cada día, porque no fue cosa fácil tener esos derechos, ¿no? Y menos a la educación. Entonces, bueno, yo creo que por un lado sería buena idea primero diagnosticar cuáles son las cargas de cuidado de las alumnas de las universidades, o sea, cuáles son sus responsabilidades de cuidado, ¿verdad? En sus familias, ¿verdad? Porque eso ciertamente trasciende no solamente en el rendimiento escolar, la deserción, etcétera, ¿no? Sino en otras áreas de su vida. Entonces, yo creo que esa primera acción, esa primera encuesta, a mí se me haría muy padre, ¿verdad? De conocer, porque sabemos poco de la vida privada, ¿verdad? De las alumnas y cómo toda esta exigencia por estas normativas de género trascienden en su desempeño escolar y en su proyección a futuro, ¿no? Como profesionistas, y como especialistas académicas, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Entonces, la universidad sí, yo pienso que una acción muy fundamental es incorporar en todos los programas, pues no solamente esta perspectiva de género que o sea, la verdad es que aplaudimos mucho porque ha permitido visibilizar muchos temas, discutir muchas cuestiones que estaban, como decías tú, en el ámbito privado, ¿verdad? Pero otra cosa que también debemos de empezar a discutir, no solamente es la perspectiva de género, sino también esta perspectiva de longevidad, o sea, esta perspectiva de curso de vida, esta perspectiva de que todos somos interdependientes y de que hay unas demandas sociales, ¿no? O sea, apremiantes. Porque todo este tema del cuidado, como les decía, de la crisis del cuidado, o sea, que se ve como muy simple, pero todo este tema de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo de forma masiva, estas transformaciones familiares también tienen un sustento de las crisis económicas y las crisis sociales que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuestionar, ¿verdad?, qué tipo de sociedad es en la que estamos viviendo y cuál es la que queremos. Yo creo que ese es un rol fundamental que las universidades deben de plantear en sus foros, en sus currículas, ¿verdad? Como para ver, bueno, cuál es el futuro que queremos, ¿verdad? En términos de cuidado, en términos de igualdad de género, en términos de cuidado ambiental, etcétera, porque ciertamente hay muchos desafíos y la universidad bueno, se ve con el desarrollo conceptual y teórico que ha tenido el tema del cuidado y todos los conceptos, ¿verdad? Que apoyan esto, como pues la división sexual del trabajo y bueno, todos los conceptos que ya conocemos es la importancia de la academia, la importancia de la educación, la importancia de discutir todas estas cosas, ¿no? Entonces, una forma de materializarlo es, pues, tenerlo como algo fundamental, como les digo, o sea, un diagnóstico inicial, ¿no? Inicial y terminal también, ¿verdad? Del proceso de formación de las alumnas, eso sería muy interesante hacer un seguimiento longitudinal incluso también, ¿no? De cuál es el destino de las alumnas, ¿no? Con ciertas condiciones y cargas de cuidado, para ver cómo la universidad puede aportar en esa brecha. Eso sería como bueno, una acción, wow, de las universidades.
Muchas gracias. Sí, siguen siendo, ya hablamos de desafíos, ¿no? Pero bueno, con pequeñas decisiones y acciones que se puedan implementar es como se puede ir avanzando. Tenemos un comentario que dice muchas felicidades y muchas gracias por sus aportes. Es muy importante recordar y reconocer a las personas cuidadoras. Y tenemos también un comentario y una pregunta de Mauricio. Dice, parte de la formación que recibimos los hombres es ignorar las necesidades de los cuidados a niños, a la niñez y a los adultos, adultas mayores. Y la pregunta ¿es pertinente plantear el derecho de los niños y de los hombres a la empatía? Pues sí, yo creo que el tema del derecho al cuidado es tan amplio que permite integrar, ¿verdad? En toda esta discusión a todos los grupos sociales, a todos los grupos de edad, ¿verdad? En asumir, ¿verdad? Y en entender la importancia de este tema del cuidado, ¿no? Ya decías tú al principio que tiene un valor económico, que tiene un valor social, que tiene un valor cultural, incluso civilizatorio, desde mi punto de vista. Eh, y creo que el primer paso es el reconocimiento, ¿no? O sea, el reconocimiento y que de alguna manera vayamos trabajando para que, insisto, desde la infancia vayamos enseñando, ¿verdad? A los niños y niñas, ¿verdad? Que somos seres interdependientes, que somos seres envejecientes también, y somos seres que a lo largo de nuestra trayectoria vital vamos a requerir cuidados y a brindarlos, ¿no? Entonces, bajo las circunstancias actuales de restricción económica, ambiental, todas, ¿verdad? ¿Qué estrategias tenemos que generar? Le tenemos que entrar todos y todas, o sea, niños, hombres, mujeres, abuelitas, abuelitos, adolescentes, todos, ¿no? O sea, tiene que ser como, pues, una participación intergeneracional, ¿no? O sea, por eso lo titulé así, porque sí es un tema de género, sí es un tema que las feministas hemos empujado, pero también es un tema de la sociedad, o sea, es un tema, y para eso estamos trabajando también, o sea, para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que las personas lleguen a este bienestar que planteaba Tiani, ¿no? Que es un componente del bienestar, ¿no? Y es cierto, o sea, y lo vemos, quien no recibimos cuidados o no ejercemos el autocuidado, pues vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que yo creo que tiene mucho que ver con el cambio cultural, la importancia de la educación y la importancia desde las primeras etapas de la vida, ir enseñando a nuestras niñas, niños, niñas, o sea, que esto es un asunto de interdependencias y de colaboración para lograr, ¿verdad?, que las cargas no sean tan fuertes para los grupos más desfavorecidos, ¿no? Porque ciertamente, como dice Eleanor Fauci, lo plantea, ¿no? De que dice a mayor, quienes más consumen cuidados son quienes más tienen recursos económicos. Y obviamente quienes más los brindan son los que menos recursos tienen. Entonces, esa disparidad, esa desigualdad, tenemos pues que emparejarla, tenemos que distribuirla, ¿no? Entonces es una cosa de todas y todos. Claro, sí, y pues más allá, como lo mencionaste, también más allá, pues sí, son, y nos enfocamos a cuidados de personas, pero como lo mencionaste, o sea, los cuidados son humanos y no humanos, ¿no? Porque el cuidado está presente en también cuidar animales, cuidar ahora sí que nuestro medio ambiente, o sea, el cuidado es un trabajo que está presente, o sea, el cuidar, si tienes en tu jardín plantas, cuidar tus plantas, o sea, eso que implica que una acción, pues ahí está, ¿no? Y entonces sí, más allá es em,
es muy diversa el tema de los cuidados y no solamente enfocarnos, pues sí, que es muy importante y que es pues por esta razón que, que estamos aquí, pues sí, el cuidado de las personas, ¿no? Pero y no solamente enfocarnos y cerrarnos a este tipo de cuidados. Pues ahora sí que pues, estamos finalizando, quisiéramos hablar de súper más temas, hay más, como decíamos, más matices, más, pues de poner aquí muchos temas y muchas cuestionamientos que todavía tenemos. La doctora Leticia nos podría también hablar sobre muchas temas que se están discutiendo en la red, en otros espacios. Sin embargo, pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Eh, yo quisiera pedirte, doctora Leticia, si tienes algún último comentario, algo que te haya faltado decirnos para finalizar esta conferencia. Sí, Eddie, pues simplemente agradecerles mucho el espacio, ¿verdad? La oportunidad e invitarlos que nos aproximemos más a estos temas, no solamente el tema del cuidado a la vejez, pues como un tema yo creo que muy central porque a partir de cómo podemos ir diagnosticando cómo está el estado, ¿verdad? De los cuidados a las personas mayores, podemos ver pues lo que nos espera, ¿no? A nosotras y a nosotros. Y yo los invito a que veamos todo esto como un tema de interdependencia, intergeneracionalidad, igualdad de género. Es un tema para mí fascinante, que debemos seguir trabajando, debe haber muchas más investigaciones, espacios donde podamos dialogar, contrastar conceptos, información, y los invito a que todos los días hagamos alguna acción, ¿verdad? Que aminore esta desigualdad en el tema del cuidado, ¿no? Que mientras se diseñan y se implementan las políticas y las acciones en el día a día, si tenemos la oportunidad de quitarle un poquito de carga de cuidado a alguna cuidadora, familiar o no familiar, lo hagamos, porque esas pequeñas acciones van a visibilizar, ¿verdad?, la importancia de este tema. Te agradezco mucho y nos da mucho gusto haberte tenido aquí, doctora Leticia, con tu conferencia, con tu información tan importante y que pues, nos aporta mucho, nos deja así con muchas dudas para seguir discutiendo estos temas. También, pues esperemos que no sea la última vez que te tengamos aquí en el CIEG hablándonos sobre estos temas. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, espero que les haya sido de interés esta información, este tema. Pues esperamos en el CIEG estar teniendo este tipo de pláticas, conferencias, eventos en los cuales podamos estarnos actualizando de lo que se está discutiendo a nivel académico, pero también pues a nivel estatal, qué está pasando a nivel federal, cómo se están llevando a cabo acciones y políticas para poder ir pues asumiendo este trabajo y estas actividades de cuidados como un derecho humano. Agradecemos a la Comisión Interna del CIEG por prestarnos este espacio, al CIEG, y pues esperamos verles pronto. Les agradecemos, esperamos que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Edith. Gracias a toda la gente que nos siguió en esta transmisión. Y recuerden que difundimos el quehacer del CIEC en este canal de YouTube, en el portal del centro, en las redes sociales como Facebook, X, Instagram y más. Hasta pronto.